Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, muchas ganas de descubrir nuevas historias. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en una noticia realmente emocionante, una que me tiene especialmente entusiasmado, y que creo que resonará profundamente con todos ustedes, especialmente con aquellos que amamos el mundo de las series turcas y, aún más importante, con quienes creemos en el poder transformador del arte y la cultura. Hoy vamos a hablar de una iniciativa realmente prometedora que involucra a una de las actrices turcas más queridas y talentosas de la actualidad, Demet Özdemir. Si son fans de las series turcas, seguramente la conocen y admiran por su carisma, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Pero hoy, no vamos a hablar de sus últimos proyectos actorales, aunque estoy seguro de que pronto tendremos novedades al respecto, sino de una iniciativa mucho más ambiciosa, mucho más conmovedora y, diría yo, mucho más significativa: su decisión de usar su propia productora para impulsar a jóvenes talentos. Así es, Demet Özdemir, además de ser una actriz increíble, una estrella en ascenso que ha cautivado corazones en todo el mundo, está demostrando ser una mujer con una gran visión, una profunda sensibilidad social y un corazón aún más grande. Está decidida a crear oportunidades reales y tangibles para las nuevas generaciones de artistas en Turquía, y nosotros vamos a explorar a fondo cómo planea hacerlo. ¿Qué impacto potencial podría tener esta iniciativa no solo en la industria del entretenimiento, sino en la sociedad en su conjunto, y porque considero que este tipo de acciones son tan cruciales y relevantes en el mundo actual? Antes de que sigamos adelante y mientras me acomodo para compartir con ustedes todos los detalles de esta fascinante noticia, quiero pedirles un pequeño favor. Si este tipo de contenido les interesa, si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, especialmente desde una perspectiva que va más allá del simple chisme, y que busca analizar el impacto social y cultural de las acciones de las figuras públicas, y especialmente, si son fans de las series turcas, les invito a suscribirse al canal. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido que disfruten, contenido que les aporte valor y que les invite a la reflexión. Además, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Cada semana intento traerles noticias frescas, análisis interesantes y perspectivas originales sobre el mundo del entretenimiento, así que activen la campanita para no perderse nada. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Demet Özdemir, como muchos de ustedes saben, ha construido una carrera impresionante y meteórica en un tiempo relativamente corto. Desde sus inicios en el mundo del baile, donde demostró su disciplina, su pasión y su talento innato, hasta convertirse en una de las actrices más solicitadas de Turquía, ha demostrado una dedicación y un talento excepcionales. La hemos visto brillar en comedias románticas que nos han robado el corazón, en dramas intensos que nos han hecho reflexionar sobre la vida y, más recientemente, en proyectos que exploran facetas más complejas de la condición humana, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir roles desafiantes. Su carisma innegable, su belleza natural y su conexión genuina con el público la han convertido en un rostro familiar y muy querido tanto en Turquía como en el extranjero. Su popularidad ha trascendido las fronteras y se ha convertido en un verdadero ícono para muchos jóvenes que ven en ella un ejemplo de perseverancia, talento y éxito. Pero, detrás de la actriz exitosa, de la celebridad que acapara portadas y que deslumbra en las alfombras rojas, hay una mujer consciente de sus privilegios. Una mujer que ha trabajado arduamente para llegar donde está y que siente un profundo deseo de retribuir a la comunidad, de dejar una huella positiva en el mundo. Y es aquí donde entra en juego su productora, una herramienta que en manos de Demet, se convierte en mucho más que un simple vehículo para desarrollar sus propios proyectos. Demet ha decidido utilizar esta plataforma, este poder que le da su posición en la industria, no solo para impulsar su carrera personal, sino también para brindar una oportunidad a jóvenes talentos que de otra manera podrían no tener la posibilidad de ingresar a la industria, de mostrar su arte y de hacer oír su voz. ¿Cómo planea hacerlo exactamente? Bueno, la información que tenemos hasta ahora, que hemos recopilado de diversas fuentes y que hemos analizado cuidadosamente, sugiere que la productora de Demet se enfocará en identificar y apoyar a jóvenes guionistas, directores, actores, técnicos y otros profesionales de la industria del entretenimiento. Imaginen esto: jóvenes con ideas brillantes, con historias innovadoras, que merecen ser contadas, con una pasión desbordante por el arte y la cultura, pero sin los contactos, sin los recursos financieros, sin la experiencia y, a menudo, sin la confianza necesaria para dar vida a sus proyectos.
La productora de Demet podría ser la llave mágica que abra las puertas a sus sueños, el trampolín que les impulse hacia el éxito. Se habla de la creación de programas de mentoría personalizados, en los que jóvenes talentos podrán recibir la guía y el apoyo de profesionales experimentados de la industria. Se habla de talleres de formación intensivos, en los que podrán adquirir nuevas habilidades y perfeccionar sus conocimientos. Y lo más importante, se habla de la financiación de proyectos liderados por estos jóvenes talentos, lo que significa que podríamos ver nuevas series, películas, cortometrajes y otros formatos audiovisuales que reflejen perspectivas frescas y originales, que aborden temas relevantes para la sociedad actual y que sean narradas por voces que aún no hemos tenido la oportunidad de escuchar. Piénsenlo un momento, cuántas historias increíbles se quedan sin contar cada año porque sus creadores no tienen los medios, los recursos o el apoyo necesario para hacerlo. ¿Cuántos actores y actrices talentosos se ven obligados a abandonar sus sueños por falta de oportunidades, por la dificultad de acceder a castings, por la falta de formación o simplemente por la falta de confianza en sí mismos? La iniciativa de Demet Özdemir podría cambiar radicalmente este panorama, democratizando el acceso a la industria y permitiendo que nuevas voces sean escuchadas. ¿Pero por qué es tan importante este tipo de iniciativas? ¿Por qué deberíamos celebrar y apoyar este tipo de acciones? En primer lugar, porque democratiza el acceso a la industria del entretenimiento. Permite que personas de diferentes orígenes sociales, culturales y económicos, personas con diferentes experiencias de vida y con diferentes perspectivas tengan la oportunidad de contar sus historias, de compartir su visión del mundo y de contribuir a la riqueza y la diversidad de la cultura. En segundo lugar, porque fomenta la innovación y la creatividad. Al dar voz a nuevas perspectivas, al desafiar los moldes tradicionales y al romper con los estereotipos, se enriquece la oferta audiovisual, se estimula la imaginación y se promueve el desarrollo de nuevas formas de expresión. Y en tercer lugar, porque inspira a otros. El ejemplo de Demet Özdemir, su valentía, su generosidad y su compromiso social pueden motivar a otras figuras públicas, a otras empresas y a otras organizaciones a invertir en el talento joven, a crear oportunidades para aquellos que más lo necesitan y a construir un mundo más justo y equitativo. Además, no podemos subestimar el impacto económico que este tipo de iniciativas puede tener. Al impulsar la producción de contenido local, al dar empleo a jóvenes profesionales y al generar nuevas oportunidades de negocio, se fortalece la industria del entretenimiento, se dinamiza la economía y se genera un ciclo virtuoso de crecimiento y desarrollo. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Demet Özdemir demuestra su compromiso social. A lo largo de su carrera ha participado en numerosas campañas benéficas, ha colaborado con diversas organizaciones sin fines de lucro y ha utilizado su plataforma para concienciar sobre temas importantes como la igualdad de género, la protección del medio ambiente, la lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la educación. Su decisión de apoyar a jóvenes talentos a través de su productora es, simplemente, una extensión lógica de su compromiso con un mundo mejor, una manifestación de su deseo de utilizar su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Ahora bien, es natural preguntarse, ¿qué tipo de proyectos podemos esperar de esta iniciativa? Si bien aún no hay detalles específicos sobre los primeros proyectos que se producirán bajo el sello de la productora de Demet, podemos especular, basándonos en su trayectoria, en sus intereses y en su compromiso social, que estarán enfocados en historias que resuenen con el público joven, que aborden temas relevantes para la sociedad actual y que presenten personajes complejos y multidimensionales. Personalmente me encantaría ver series que exploren la riqueza y la diversidad cultural de Turquía, que den voz a las minorías étnicas y religiosas, que desafíen los estereotipos de género y que promuevan la tolerancia y el respeto. También me gustaría ver comedias románticas que rompan con los clichés y que presenten relaciones más realistas y auténticas, que exploren los desafíos del amor en el siglo XXI y que nos hagan reír y reflexionar al mismo tiempo. Y por supuesto me encantaría ver dramas que aborden temas sociales importantes con sensibilidad y profundidad, que nos hagan reflexionar sobre la injusticia, la desigualdad, la pobreza y la discriminación y que nos inspiren a luchar por un mundo mejor. Sea cual sea el camino que elija la productora de Demet Özdemir, estoy seguro de que nos sorprenderá gratamente y que contribuirá a enriquecer el panorama audiovisual turco. Y lo más importante, estoy seguro de que cambiará la vida de muchos jóvenes talentos que, gracias a esta iniciativa, tendrán la oportunidad de hacer realidad sus sueños, de mostrar su arte al mundo y de dejar su propia huella en la historia de la cultura. Este tipo de noticias me llenan de esperanza y me recuerdan que incluso en un mundo a menudo marcado por la negatividad,
el individualismo y la desesperanza, todavía hay personas dispuestas a utilizar su poder y su influencia para hacer el bien, para ayudar a los demás y para construir un futuro mejor. Demet Özdemir es un ejemplo de ello, y su iniciativa de apoyar a jóvenes talentos es una prueba de su compromiso con un mundo más justo, más equitativo y más lleno de oportunidades para todos. En resumen, hemos explorado la emocionante noticia de que Demet Özdemir está utilizando su productora para impulsar a jóvenes talentos en la industria del entretenimiento turco. Hemos analizado cómo planea hacerlo, qué impacto potencial podría tener esta iniciativa y por qué es tan importante para la democratización del acceso a la industria y el fomento de la innovación y la creatividad. Hemos visto cómo esta iniciativa se alinea con el compromiso social de Demet Özdemir y cómo podría inspirar a otros a seguir su ejemplo. Y finalmente hemos especulado sobre el tipo de proyectos que podemos esperar de esta iniciativa y sobre el impacto positivo que podría tener en el panorama audiovisual turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado la información interesante y útil. Me encantaría saber qué opinan de esta iniciativa de Demet Özdemir. ¿Creen que es importante que las figuras públicas utilicen su plataforma para apoyar a jóvenes talentos? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver producidos bajo el sello de la productora de Demet? ¿Qué otras iniciativas similares conocen? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido, que confíen en mí para informarles y para ofrecerles una perspectiva original sobre el mundo del entretenimiento. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a crear contenido aún mejor para ustedes. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden, el arte y la cultura tienen el poder de transformar el mundo.